Bien, como saben, vamos verso a verso, libro a libro, capítulo a capítulo. Estamos en el libro de Lucas. Los invito a abrir sus Biblias, sus teléfonos, el capítulo 2, verso 41, hasta los primeros versos del capítulo 3. Si ya lo hallaron, partimos del verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén y buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y tu madre y yo te hemos buscado. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En el año 15, el capítulo 3, verso 1, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, del que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Le dijeron: Maestro, ¿qué hacemos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cuando uno lee esto, y como tantas otras cosas, uno se sorprende, si pudiéramos decir de alguna manera, de ver que el mundo no ha cambiado en realidad en cuanto a la gente que está en el poder. Porque aquí vemos personas tal que le han hecho unas preguntas a Juan el Bautista, y él ha tenido que responderles primero a los que cobran los impuestos, que no cobren más de lo debido, a los soldados que no sean sobornables. Pareciera que estuviéramos hablando del siglo XXI, en realidad, pero estamos en el siglo I. Porque lamentablemente la historia del hombre ha sido siempre la misma. En realidad el hombre lamentablemente es corrupto y tiene una tendencia a corromperse con facilidad. Pero partiremos del 2:41, porque hemos estado mirando acerca de cómo, ¿no es cierto?, los padres de Jesús, mirábamos la semana anterior, subieron con Jesús a la edad de 8 años, de 8 días, ¿no es cierto? Y luego de 40 días subieron nuevamente a Jerusalén, y ahí aprendimos acerca de estas 2 personas que estaban esperándole, a pesar de la edad que ellos tenían, que eran 2 ancianos, un hombre llamado Simeón y una mujer llamada Ana, ¿no es cierto? Y ambos estaban esperando porque se les había prometido que iban a ver al Mesías. Entonces ellos lo vieron y se dieron por satisfechos. Algo interesante con respecto a lo que nos dice aquí Lucas, porque es el único que nos habla de esto,
él pasa de la edad, pudiéramos decir, y si sumamos un poco lo que nos dice Mateo, Mateo nos habla de cuando él tiene 2 años aproximadamente Jesús, que es cuando llegan los Reyes Magos y cuando Herodes no lo encuentra. ¿Cómo sabemos que tiene 2 años aproximadamente? Porque él mandó a matar a los niños menores de 2 años. Entonces, esa era la edad que tenía Jesús. Entonces, lo que sabemos de Jesús, su nacimiento, lo que ocurre con esta matanza y lo que va a ocurrir ahora. Lo que va a ocurrir ahora, él tiene 12 años de edad. Y de ahí vamos a pegarnos un salto de 18 años a cuando él tenga 30 años de edad. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos mayores cosas acerca de Jesús en la infancia. Pero hay libros, como en todo orden de cosas, como decíamos la semana pasada en el libro de Filipenses, cuando habla de Clemente, el apóstol Pablo, hay una epístola de Clemente, San Clemente, pero no están dentro de los 66 libros, no están dentro del canon, entonces no son parte de la Escritura. Así también habían libros que hablaban acerca de Jesús. Y van a encontrar algunos libros, usted busca, y hablan de Jesús, cuentan historias de Jesús. Ahora es interesante que el hombre pareciera que nunca está satisfecho con lo que se le dice. El hombre siempre como que quiere saber o indagar o a última hora inventar. Y esos libros son realmente fábulas en donde hacen presente de que Jesús, siendo de edad corta, estando aburrido de alguna manera, él, ¿qué es lo que hacía? Hacía imágenes con arcilla de pájaros y cosas, y después les daba vida y esas cosas volaban. Esos libros hablan de eso, hablando de que Jesús hacía esas cosas, pero eso son simplemente fábulas. Todo lo que tenemos es lo que la Biblia nos enseña, y es importante destacarlo una vez más. Por favor, cuando Dios nos hable de algo, nosotros no tenemos que tampoco hablar. Y no hay que inventar. Lo que Dios quiere que sepamos es lo que Él está haciéndonos aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Aquí Jesús dice, después de haber cumplido, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. No sabemos si a él lo llevaban todos los años. Si nos remitimos al libro de Samuel, donde nos habla de Ana, ¿no es cierto?, que subía, pudiera ser que subían en forma familiar, digamos. Este evento de subir a Jerusalén eran 3 fiestas las que ellos tenían que subir por obligación cada judío, aún al día de hoy. Son 3 fiestas obligatorias que ellos tienen, son muchas más, pero 3 era el mínimo. Y de ellas eran las 3 más importantes. Entonces, ellos subían de alguna manera en cantidades más o menos industriales. ¿Por qué razón? Más abajo nos va a explicar que cuando están buscando a Jesús, lo buscan entre los familiares. Ellos subían en verdaderas caravanas, el viaje no era tan corto, subían en caravana, entonces subían los familiares, subían los amigos, subían los vecinos, entonces eran tremendas caravanas que habían. Y aquí hay algo que es muy importante que va a suceder. ¿Por qué Jesús lo van a llevar si es que no lo llevaban todos los años? Porque tal como dice aquí, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Jesús, a la edad de 12 años, había algo que se hacía con los niños judíos, que se hacía el bar mitzvah, que se llama, que es cuando al niño se le hace responsable ante la ley de Dios. Digamos, de alguna manera el niño deja de ser niño y se convierte en adulto con respecto a responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen a la edad de 12 años? Los papás lo toman al niño y lo mueven, lo llevan por el templo, le muestran la ciudad y un montón de cosas para prepararlo para el año que viene, para lo que va a tener que ver con este, como le llamo, o como le llaman ellos, bar mitzvah. Entonces, por eso dice aquí que ellos le llevan, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, claramente,
Cuando uno piensa en estas cosas, la palabra bar mitzvah significa hijo de la ley. Entonces, lo que se hace con estos jóvenes es hacerlos responsables de sus acciones ante Dios. Cuando uno piensa en esto y piensa, por ejemplo, en lo que está ocurriendo hoy día, no solo en nuestro país, sino en el mundo en general, y algo también tan tremendo, que es lo que la Escritura anticipa con respecto a lo que va a pasar en el futuro. Y cuando uno empieza a indagar un poco en esto, a entender por qué la responsabilidad de los padres es tan importante para con los niños. Cuando uno va para atrás en la Biblia, sabe que Dios lo que más hace presente a los padres, y el Nuevo Testamento también lo dice, que hay que criar a los hijos en el temor del Señor. Cuando uno mira, quiero leer, vayan conmigo a 2 de Timoteo 3, por favor. El Espíritu Santo ni siquiera es Pablo, porque sabemos que no es Pablo, es el Espíritu Santo que describe de alguna manera lo que va a ser las generaciones futuras, y pareciera que describe muy bien la nuestra. Dice, también debes saber esto, además de todo lo que le ha dicho, en los postreros días, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Entonces, cuando uno piensa en esto, en lo que nos está hablando el apóstol Pablo, en Jesús también, porque nos va a declarar la Escritura un poco cómo era Él, cómo fue Él, porque ahí hace una declaración desde los 12 años hasta los 30 años, cuál fue su comportamiento, en este caso para con su madre, más que nada porque su padre desaparece. Pero vuelvo a reiterar, cuando uno piensa en el tiempo presente, y sobre todo cuando uno le toca ver noticias, yo trato ya no de ver muchas noticias, pero cuando uno ve noticias y ve jóvenes que asaltan a plena luz del día, rostro descubierto, uno se pregunta, ¿su mamá no lo estará viendo? ¿Su papá no lo estará viendo? Y a veces uno se sorprende porque lamentablemente pareciera que lo que hacen estas personas, de alguna manera pareciera que glorifica un poco la forma de vida que ellos tienen. Porque ellos llegan a ser un poco como, no sé, como héroes. Porque muchos de ellos son como, lamentablemente, mirados como si fueran héroes. Y lamentablemente, producto de esto, simplemente, ¿por qué? Porque a veces los padres no hacen lo que deben hacer con los hijos. Y uno tiene que entender que hay una obligatoriedad. Y el Señor lo dice, reitero, en el Antiguo Testamento, dice que tú críes a tus hijos en el temor del Señor. Estoy parafraseando. Y aunque fuere viejo, no se apartará. Y en el Nuevo Testamento es tremendo, Pablo se lo dice. Digamos, nosotros no podemos decir que Dios no enseña acerca de la familia. Porque sí enseña. Enseña acerca de ser esposa, de ser esposo, de ser padre, de ser trabajador, de ser lo que a ti te le ocurra pensar, la Biblia lo enseña. Entonces espera que sus hijos de alguna manera anden de esa manera. Entonces este joven que ya va a tener 12 y va a cumplir 13, va a tener o va a quedar siendo responsable de todas sus acciones ante Dios. Yo creo que la autoridad, lamentablemente, que tenemos y toda esta orden de cosas que está ocurriendo, y usted y yo tenemos que darnos cuenta que realmente esto se va a acabar pronto. Y esto se va a acabar pronto porque el gobierno mundial, al cual nosotros siempre hacemos mención, ¿no es cierto?, del anticristo y todo, según Juan dice que el espíritu del anticristo ya está presente. Yo no sé si usted escuchó a nuestra ministra de la Mujer. Yo siempre les digo, cuando escuchen. A ella se le pregunta acerca de lo que aconteció
con todo lo que ustedes sabemos, ¿no es cierto? Aquel que nos debía cuidar, en lo que él andaba. Y se le pregunta a ella, y ella da una respuesta que no sé si usted se dio cuenta, dice que ella venía de Bélgica. Y de Bélgica venía de dar respuesta, de dar examen ante la ONU, si realmente en nuestro país estaban guardando todos los requerimientos que la ONU le hace a cada país. Si esto de que pasó con la pandemia, de que nos tuvieron, eso sigue estando presente, y la gran mayoría de los países, son muy pocos los países que realmente no están sujetos a ello, y son países de alguna manera de personas que están al frente y que son libertarios. Se les llama libertarios, ¿como quién? Como Milei, como Donald Trump, que si llega a salir, que ellos no se sujetan a este tipo de cosas. Pero la gran mayoría de los países sí se sujeta a ese tipo de cosas. Entonces, sí hay un gobierno mundial hoy día. Entonces, todo lo que acontece, acontece por eso. Los derechos, todo lo que usted ve en realidad, todo lo que está pasando en nuestro propio país, en nuestro propio Senado. Yo me sorprendí hace pocos días, y yo le he dicho más de alguna vez, nuestro país lamentablemente tiene una seguidilla de acciones que tienen que ver con lo que ha pasado en otros países. Y nuestro país sigue a pie juntilla, ¿saben qué? Lo que está pasando en España. España fue un país que tuvo un dictador. España fue liberado de ese dictador que era Franco, y hubo una apertura a lo sexual. Lo mismo que pasó con nuestro país. Y hoy día ya hay países en donde están permitiendo la ley, consentimiento de poder. ¿Saben si esto es una cosa tan ridícula? Para que usted entienda, yo más que nada quiero volver a reiterar para que entendamos que estamos viviendo los últimos días. Que el día menos pensado esto se va a acabar y nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser llevados por Dios. Porque uno va, yo no creo tener cara de joven, pues. Me siento joven de repente, ¿no es cierto? Y cualquier persona de repente que va a algún lugar de repente, y me he dado cuenta, por ejemplo, en las colas de repente cuando tú te vas a comprar o alguien va a comprar una cerveza sin licor o lo que sea, y de repente te piden el carnet de identidad. Porque se supone que el niño de 18 años hacia arriba puede beber alcohol. Pero ellos están permitiendo que un niño de 3, 4, 5 años pueda de alguna manera decidir sobre qué, sobre su orientación sexual. Pero para lo que voy es mucho más trágico. Porque ellos van a permitir, y creo que en España la ley ya está, que un niño de 4 o 5 años pueda consentir tener sexo con un adulto. ¿Sabes lo que es eso, no? Eso es pedofilia. Y usted se va a sorprender, leyes, los pedófilos en muchas partes del mundo están siendo liberados. Entonces nosotros vivimos tiempos complejos. Entonces, creo que de alguna manera, vuelvo a reiterar, tenemos que tomar en consideración lo que nos dice la Escritura, y ojalá sería ideal que los jóvenes de alguna manera pudieran ser responsables, ya no solo a la edad, porque ahora los chicos hacen lo que quieren y como son inimputables, los mandan a estar con su mamá y su papá. Han hecho cosas horrorosas. Aquí no, aquí era a la edad de 12 años, 13 años, el niño ya era responsable de sus acciones ante Dios. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Ahora, reitero, qué tremendo esto, de alguna manera. ¿Por qué? Porque creo que los padres, de alguna manera, estuvieron tremendamente ausentes de estos niños para poder llevarlos a donde debieran llevarlo, lo que nos dice aquí en 2 de Timoteo.
Entonces, ¿qué pasó? Suben con Jesús y aquí ya empiezan a haber situaciones muy particulares. ¿Por qué? Porque la Biblia nos empieza a mostrar que Jesús ya empieza a tener una claridad con respecto a quién es Él. Aquí hay toda una discusión y hasta algunas doctrinas medias falsas, no medias falsas completas, han salido producto de esto, de que Él era 100% Dios, 100% hombre, o en ese 100% había 50 de humanidad, 50 de divinidad. Nosotros creemos que era 100% hombre, 100% Dios, ¿ya? Pero que sí, de alguna manera Él fue creciendo, y como dice aquí, y conociendo. Ahora obviamente tenemos buenos padres y una buena madre que nos guiaban en las cosas del Señor. Entonces aquí dice... Volvamos aquí está. Me perdí. Entonces, después de hacer esto, ¿no es cierto?, de ir a Jerusalén, ellos se devuelven a casa, como obvio, tienen que hacerlo. Dice el verso 43, al regresar ellos acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen. José y su madre, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de un camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Era tan grande la cantidad de personas y estaba dividida. Adelante iban las mujeres con los niños pequeños y atrás iban los hombres con los jóvenes. Entonces, lo típico, la mamá pensaba que iba ¿con quién? Con el papá. Y el papá pensaba que iba ¿con quién? Con la mamá. Esa era su mentalidad, estaban los dos tranquilos. Hasta que a alguien se le ocurrió, oye, Jesús, no estaba Jesús, po. Ahora, esto yo no sé si ustedes, ¿alguna de ustedes perdió a sus hijos? Yo perdí a los dos. Y me acuerdo un día de aquí salimos en el Fiat 600, nos llevábamos siempre a Juan Esteban, y él se bajaba más arriba. Y como el auto de 2 puertas, se bajaba y miraban para arriba, no está el Diego. ¿Y el Diego? Y se nos había quedado acá en la iglesia. Pero normal, su hermano andaba por aquí y estaba con él. Ahora, una cosa es perder al Diego, po. Otra es perder a Jesús, po. Entonces, y dice que se devolvieron, digamos, obviamente eso causó cierta inquietud, no sé qué habrá pasado entre ellos, porque esto es lo típico, tú tenés la culpa, no lo sé. Pero dice la Escritura, dice, pero como no le hallaron, insisto, fíjense, dice... Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes. Era tanta la gente que se demoraron un día en buscarlo con quien pudiese andar. La columna era enorme, dice. Y no solo los parientes, ¿qué más? Los conocidos, lo que reiteramos. Entonces, eran cantidades de personas, amigos, vecinos y todo eso. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Fíjese que es interesante. La sorpresa para ellos, ¿no es cierto? No estaban, tuvieron que devolverse a Jerusalén en una búsqueda desesperada de 3 días. Y lo tremendo, que lo hayan en el lugar menos pensado para un joven. Ahora, es alucinante, sí, también cuando uno puede pensar que ojalá los jóvenes de la edad de Jesús estuvieran tan entusiasmados por las cosas de Dios. Creo que uno también tiene que tener harto cuidado con eso, tratar de que ellos realmente se entusiasmen por las cosas de Dios. Sin religiosidad, sin religión, pero sí de alguna manera entusiasmarlo con estas cosas. Y él, bueno, no es que estuviera entusiasmado, él le responde a ellos claramente lo que él estaba haciendo, porque su madre, dice el 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes, los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Fíjese la respuesta que él le da. Y él le dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús ya tenía una conciencia clara
de que María era su madre, ¿no es cierto? José no era su padre, pero que realmente él venía ¿de dónde? Desde el cielo. Entonces, de aquí él ya tiene esta claridad. Ahora, obviamente las personas que hay alrededor de él se sorprendían de él. Ahora, reitero, él fue creciendo, él tuvo que ir también aprendiendo, y aquí está mostrando que a esa edad sabía mucho más que todas estas personas que estaban allí. Por eso ellos estaban allí como alucinados con este niño en realidad. Y él le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora, no es la primera vez que Jesús de alguna manera se ve en la obligación, voy a decir esto, de ponerlos a ellos en su lugar. A su madre y a sus hermanos también tuvo que ponerlos en su lugar más adelante. La situación de Jesús es bien particular, porque a pesar de todo lo que vivió María, dice la Biblia que Dios le habló por medio del ángel, dice que ella guardaba en su corazón, la meditaba. Pero hay cosas que ellos aparentemente no entendieron, no comprendieron bien. ¿Por qué razón? Porque cuando uno va a la Escritura y encuentra a Jesús haciendo presente que donde Él vive no podía hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y la incredulidad de ellos era ¿por qué? Porque le decían a Él, ¿no eres tú el hijo del carpintero? Ellos no asumían que Él realmente era. Recuerden que Él se fue revelando poco a poco, y cada vez que Él decía cosas, la religión y los fariseos se oponían porque decían, tú no puedes decir tal cosa, porque si tú dices tal cosa, te estás haciendo Dios. Entonces, hay una ocasión en que dicen los evangelios que llegó su mamá y sus hermanos y sus hermanas. Acuérdense que ellos eran 4 hermanos, 2 hermanas, como mucho más, ellos 2, 8, si ya no estaba José, 7. Los fueron a buscar y dicen que los fueron a buscar porque pensaban que estaba fuera de sí. ¿Saben lo que es eso, no? Y van y le avisan a Jesús. Y Jesús le dice, ¿saben? Mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, qué tremendo esto en realidad cuando uno puede realmente pensar en estas cosas y tener claridad también con respecto a qué. Aquí estas cosas de Dios, y más adelante lo dice Juan el Bautista cuando le dice a ellos, y yo reitero eso, porque lamentablemente la gente siempre tiende a tener una mentalidad equivocada cuando trata de decir no, pero. Y es como cuando Juan les dice y no se les ocurra pensar. O como cuando Jesús les dice a ellos también, no digan que tienen a Abraham por padre. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera la relación con Dios es personal. Esto no se hereda, lamentablemente en las iglesias evangélicas ocurre mucho que la gente piensa, esto es como en el catolicismo, porque los niños son bautizados, muchos piensan que son parte, y en la iglesia evangélica ocurre lo mismo. Hay iglesias evangélicas que ni siquiera enseñan a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Tú le preguntas a alguien que lleva 20 años en la iglesia, ¿has recibido a Jesús? No. ¿Por qué? Porque ellos los dan por hecho que es como esta relación. Entonces, por eso Jesús aquí le está diciéndoles a ellos, aquí también le está diciéndole a ellos lo que Él está haciendo, pero con lo anterior, eso, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, esto es algo personal. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, tienen que recibir a Jesús como Señor y Salvador personal, porque eso es lo que hace la diferencia. El recibir a Jesús es lo que hace la diferencia. No hay otra cosa. Por eso a la gente hay que llevarla a los pies de Jesucristo. Entonces Él le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
No sabemos nada más, van a pasar 18 años hasta que Jesús empiece ya su ministerio. Pero lo interesante que esta es la única vez que de alguna manera él, pudiéramos decir, hizo pasar esta rabia a su madre y a su padre. Y de aquí en adelante él se sujetó a ellos. Ahora, es tan tremendo todo esto. ¿Por qué razón? Porque según lo mismo que acabamos de mencionar con respecto a cuando la gente, los vecinos le decían, ¿no eres tú el hijo del carpintero? Yo lo he dicho, decir hijo del carpintero, es decir, no es esta la persona que nos arregla el maestro de las chasquillas. ¿Por qué? Porque si José muere, como se dice, a temprana edad, la obligación de Jesús por ser el hijo mayor era de velar por su familia. Entonces, yo reitero, creo que estas cosas, al menos para mí, son alucinantes. Cuando yo voy y hago lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4, que me acerco a aquel que ya dejó de ser un hombre, ya dejó y asumió su rol como rey de reyes, como sumo sacerdote, como Dios, como mediador, como intercesor, como abogado. Pero es uno que de alguna manera, tal como dice el libro de los Hebreos, puede entendernos. Porque a lo mejor sabía, y vuelvo a reiterar, recuerden lo que dijimos, que ellos eran pobres. Entonces sabía, y el trabajo, si él era ese carpintero, yo no sé si a ustedes, a algunos les gusta ver, bueno, a mí me gusta ver televisión, y hay unos programas que veo de personas que trasladan, por ejemplo, graneros del año 1700 en Estados Unidos y los desarman, y ellos ven o muestran cómo verdaderos árboles son hechos vigas, pero con el hacha. Hoy día hay aserraderos. Entonces ya la labor de Jesús, si era esa, entonces yo no sé si, al menos a mí me alucina poder acercarme a un Dios tan personal, tan que puede entender todos los ámbitos de la vida, las tristezas, las traiciones, porque seguramente en el trabajo lo pasó pésimo a lo mejor. Si hago los vecinos, piensen en el menosprecio ese. ¿Te has menospreciado alguna vez? Hoy no eres el hijo del carpintero, sus hermanos. Recuerden que sus hermanos, dice la Biblia, textualmente no creían en él. ¿Y qué le dijeron? Anda a hacer esas cosas a otro lado. Pero luego de que él muere, dice la Biblia que él se le aparece ¿a quién? Entre los cantidad de personas, a Jacobo, a su hermano. Por eso encontramos luego no solo a Jacobo, encontramos a sus hermanas, encontramos a su mamá, encontramos a sus hermanos en la iglesia de Pentecostés que está esperando el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Jesús aquí claramente volvió y lo pone a ellos en su lugar y como dice, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. La gente a veces trata de separar el evangelio, como si el evangelio fuera solo horizontal o fuera solo vertical. No, si yo me relaciono con Dios y lo demás maní. No. Cuando uno lee la elección, por ejemplo, yo te le decía a Margarita, la elección, y a veces uno pesca con esto. Porque la Biblia dice que si yo voy a elegir a alguien para que sirva en la iglesia, la obligación, dice la Escritura, que hicieron para las personas que tenían que servir las mesas, los diáconos. Yo vuelvo a reiterar, lamentablemente en la iglesia evangélica, las personas que le hacen diáconos o ancianos piensan, me dieron poder. No, te han puesto a servir. Y Jesús se lo dijo a los apóstoles. Esto es al revés. En el mundo, el que manda está arriba y se sirve de todos. En la iglesia es al revés. El mayor es el menor. Es el que sirve a todos. Pero usted no encuentra de repente a los diáconos, a las diaconisas, a los ancianos ahí haciendo escabros en las iglesias. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué tenían que tener? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. ¿Y buen testimonio con quién?
con los de afuera. Cuando uno va a Timoteo y se le dice a Timoteo que elija ancianos para las iglesias que han ido siendo formados, buen testimonio para con los de afuera. Tú no puedes tener, yo no puedo, puede tener a alguien que a lo mejor toda la vida tenemos problemas de familia. Yo había familias que tenían problemas con mi mamá y por tanto yo era hijo de mi mamá, así que los problemas se heredaron para con generaciones posteriores. Creo que ahora se han apaciguado las cosas. Ya está bien, no hay drama con eso. Pero que yo tenga personas que piensen de mí equivocadamente, o no equivocadamente, sino de manera real, producto de lo que yo hago. Recuérdense que esto no se trata solo de creer, en el sentido de salvación sí, pero en relación a lo que vivimos, el mismo apóstol Pablo dice que hay algunos que creen, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, hay una importancia, no puedo solo decir, no, si yo me relaciono con Dios, yo con Dios estoy bien. Y con el fulano de al lado, olvídate. No. Dios nos invita a una relación vertical. ¿Vertical? Sí. Y horizontal. En las mismas condiciones. Por eso aquí dice claramente que este Cristo amado, que es un niño, está creciendo y creció durante todo ese tiempo y la gente hablaba mal de él, no porque hablaran mal de él como persona, sino que como él estaba diciendo, hablando de más a futuro, que él es Dios. No sé, me imagino, voy a poner al Pablo. Le pregunto a la Ivana al Pablo y dice que él es Dios. Así porque está creciendo y la Ivana lo mira así. Jesús lo mismo le pasó lo mismo, si él era Dios, lo dice entonces, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, ¿y qué más? Con los hombres. Es importante lo que la gente piensa de ti, y lo que la gente piensa de mí. Y cuando nos equivocamos, no tenemos que tener temor de ir y poder y pedir perdón cuando le fallamos a la gente. Entonces, el 1 dice del 3, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrey, de la provincia de Traconite, y Lisanía, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote de Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. La diferencia entre Jesús y Juan el Bautista es de 6 meses. Juan el Bautista comenzó su ministerio, en consecuencia, 6 meses más va a comenzar Jesús. Entonces, ¿qué edad tienen estas personas? 30 años. ¿Por qué tienen 30 años? Porque dentro de lo que es el judío, por ejemplo, Juan el Bautista, él tenía que haber sido sacerdote. ¿Por qué tenía que haber sido sacerdote? Porque su papá era sacerdote, po. Pero este fue un rebelde, este fue un panchi. Y se rebeló contra eso porque Dios lo había llamado a él a una obra totalmente diferente. Y esto es interesante, porque Juan el Bautista, donde Dios lo preparó, ¿dónde fue que lo preparó? En el desierto. Se vestía de una manera particular. Usaba Converse. Daba patrones rajados. ¿Qué comía? A lo mejor era vegano. No era vegano porque comía bicho. Bueno, no sé. Pero era bien especial. Sí, pero lo que más me gusta de este texto, así como lo dije en su momento, que Lucas, que es un doctor, se preocupa de dejar establecido cuándo ocurre esto. Entonces, por eso reitero en algo que no es menor. ¿Por qué razón? Porque lo que nos dicen las Escrituras, Pedro, cuando ellos hablan, dice, hey, lo que le estamos diciéndole esto no es fábula, no es un cuento. Y aquí nos está colocando en un espacio de tiempo. Es como que alguien dijera, en el gobierno está Boris, están haciendo, eso es lo que está diciendo él. Aquí ya murió, ¿se acuerdan quién murió, no? Han pasado 30 años. ¿Se acuerdan cuál era el otro Herodes que había antes? El grande. ¿Quién gobernaba antes? Augusto César. ¿Quién gobierna ahora?
Tiberio César. Entonces, esto es alucinante, al menos para mí. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere decir que la Biblia es una fábula, que la Biblia es un cuento. No. Vaya a la historia del mundo, vaya a la historia de Roma. Búsquelo. Y ahí están estos individuos. Entonces, Herodes el Grande murió. ¿Qué pasó con su imperio? O no imperio, sino con lo que le había Roma puesto en su mano, se dividió entre sus hijos. Y ellos están gobernando en diversos lugares. Entonces, en el año 15, dice, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, ya llevaba 15 años de gobierno allí. También dice, y Herodes tetrarca, y dice, perdón, y siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. ¿Sabe? Sobre Poncio Pilato también se pusieron muchas dudas. Y hay algo muy alucinante que hay en esto, que es lo que Dios siempre se procura decirle a los hombres que esto es verdad. Ejemplo, el libro de Isaías, todo el mundo dudó de Isaías, hasta cuando encontraron en la cueva de Qumran el libro de Isaías en una vasija y era idéntico al que está en la Escritura. Entonces, más que nada, bueno, quiero terminar hoy día diciéndole algo muy sencillo, hermanos. Estamos en el camino, estamos en la verdad, estamos en la vida. Vamos al cielo. Y no es un cuento. ¿Y saben por qué no es un cuento? Porque este mismo Jesús que estamos mirando aquí va a vivir 3 años más. Va a morir en la cruz. Y antes de morir en la cruz, lo que más le dijo a sus apóstoles, cuando le dice en Juan 14, que me encanta, no se angustien. Ya hablábamos los miércoles de qué es lo que hace la angustia, la preocupación, nada. No se angustien, porque le dijo, me voy. ¿Cómo nos vas a dejar solo? No los voy a dejar, solo va a venir el Espíritu Santo. Pero no se angustien. ¿Por qué? Porque me voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y desde ese mismo momento, recuerden que esto es así. Por eso reitero y quiero decirlo una vez más. Cuando nos juntamos nosotros, lo que dice el libro de los Hebreos, nos juntamos a los espíritus, primero, a los querubines, serafines, ángeles y espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son estos? Está yendo a la memoria, cuando Jesús muere, dice el libro de Pedro que Él descendió. ¿Dónde descendió? A los infiernos, dice el credo de los apóstoles. El credo de los, en los infiernos estaba dividido en 2, ¿se acuerdan? El lugar, el seno de Abraham, ¿y cuál otro? El Seol, el lugar de los muertos, donde despertó ¿quién? El rico, que no hacía caso y despertó en un lugar de tormento. El otro lugar estaba arriba. Y Jesús, y esto es lo interesante, para graficarlo, y quiero ponerlo en su corazón, yo sé que ustedes lo saben, pero a veces se nos olvidan, pero creo que de igual es necesario reiterarlo. Y bueno, hay algo que he estado estos días aprendiendo, pero reiterarlo, ¿por qué? Porque a veces se nos olvida. Jesús le dijo a un hombre que estaba con él en la cruz del Calvario, le dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Porque el paraíso estaba abajo. Pero segunda de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: conozco un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, fue llevado al tercer cielo. Y luego, ¿qué dice? Fue llevado ¿a qué? Al paraíso. Entonces, cuando yo pienso en las palabras de Jesús, cuando Él les dice a ellos, me voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Los apóstoles murieron, la gran mayoría en forma, pero como dice Pablo, cuando él se despide de Timoteo, he corrido, me espera la corona de justicia, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Él mismo dice, ¿sabe qué? Estoy en estrecho deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Entonces, esto no es un cuento, esto es una verdad, esto es una realidad. Y como Jesús dijo, lo único creo que es tremendamente importante es estarnos preparando. Y ojalá en tu mente y en mi corazón y en tu corazón, saliendo de aquí, mañana despertando, pensar que puede ser el último día de tu vida y vivirlo de la mejor manera posible, y como dice la propia Escritura, que ojalá tu gentileza sea conocida por todos los hombres, y que ojalá los problemas y las aflicciones no hagan mella en ti, y que sea un día en donde tú le des la oportunidad a Dios de mostrarte su gloria.
Él dice, no os preocupéis por el día de mañana. ¿Qué dice? Baste a cada día. Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, ¿qué? De eso se trata esto. Pero a veces hay creyentes que lamentablemente están ansiosos, están en otra. ¿Por qué? Porque de alguna manera han perdido la esperanza. Y reitero lo que hemos dicho toda la vida. Por favor, si Dios es con usted, ¿quién contra usted? ¿Quién? Nadie. Entonces Dios quiere que tú y yo digamos palabras tan simples como las del apóstol, cuando él dice, Dios me ha enseñado a tener hambre, me ha enseñado a tener abundancia. Lo que sea, Dios me ha sostenido y me ha enseñado. Y abajo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es cuento, esto es verdad. Y el día menos pensado nos vamos a casa. Así que esa es la forma en que Dios quiere que vivamos de verdad. No es sencillo, porque tenemos una lucha, tenemos un enemigo, pero realmente la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que victoriosos. Estamos en la victoria y ahí hay que vivir. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por todas las cosas y gracias por todos aquellos que en algún momento se han detenido, Señor, a hacer una decisión por Jesús, Señor. Oramos para que tú traigas a la memoria a todos aquellos que en algún momento han hecho una decisión por ti, Señor, y tú puedas traerlo a una real comunión contigo, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Aquí estamos. Aquí está.